Bendiciones. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, los que nos escuchan y nos ven de diferentes partes del mundo. Esto es Vida Profunda, una conversación amena, una charla semanal sobre la búsqueda y sobre la presencia de Dios, con creyentes, autores, escritores, que nos hablen, que nos motiven a buscar de la presencia de Dios, a buscar a Cristo, esa obra de la cruz en nuestra vida, que tan bien nos ha hecho. Y hoy día tengo una invitada muy especial, mi esposa Claudia, que nos va a hablar de Cantar de los Cantares de Watchman Nee. Cantar de los Cantares es un libro hermoso de Salomón que nos habla de esa búsqueda del Señor, de esa búsqueda de su presencia y de esa comunión íntima con el Dios vivo que tan bien nos ha hecho. Bendiciones y saludos, Claudia. Bendiciones. Bueno, saludamos a todos los hermanos, amigos que nos están viendo y bueno, esperamos que esta conversación pueda ser de bendición para todos los que nos escuchen y nos están viendo por YouTube, por el canal de YouTube. Vida profunda, una gran palabra, ¿cierto? Sí. ¿Y qué nos trae hoy día para reforzar esta búsqueda intensa de Dios, de su presencia? ¿De qué nos vas a hablar hoy día? Claro, esta conversación, digamos, está basada en este maravilloso libro que es de, como bien dijo mi esposo, de Watchman Nee, que es un hermano cristiano, pastor chino, que escribió, digamos, este libro y que es muy edificante, sobre todo justamente para las personas que buscan más intimidad con el Señor, como lo dice el título y el propósito, digamos, de este canal es buscar una vida más profunda en Cristo. Amén. Entonces, este libro, digamos, muchos preguntarán y dirán, oh, Cantar de los Cantares, como que es un libro difícil de entender y difícil de encontrar un significado, porque así también como el Apocalipsis tiene muchas figuras. Bueno, Cantar de los Cantares también es un libro poético y que utiliza, digamos, un lenguaje que uno puede decir muy romántico, pero a la vez que tiene también un significado profundo en lo espiritual. Sí, es verdad. Y recordar que Watchman Nee fue un pastor chino que estuvo encarcelado en el tiempo de Mao Zedong en la China y escribió muchos libros, generalmente libros de la vida profunda, de la comunión con Cristo, sobre la cruz, sobre los altares, sobre la presencia de Dios, vida espiritual, etcétera. Y él encarcelado tuvo estas tremendas iluminaciones, revelaciones de Dios para hablarnos de él y especialmente Cantar de los Cantares, que es un libro poético muy hermoso que algunos autores dicen que habla del amor de una mujer hacia un hombre, algunos otros del amor de la iglesia a Cristo, puede considerarse eso también, pero creemos nosotros que Sí. habla del amor profundo que nosotros debemos tener con nuestro amado Jesucristo, con nuestro Señor. ¿O no es así, Claudia? Sí, de hecho, bueno, el autor parte diciendo esto, ¿cierto? De que el libro es un poema y dice y describe nuestra historia espiritual con palabras y frases poéticas, o sea que describe una relación también espiritual, o sea que la figura del rey y la doncella, ¿cierto? O del esposo y la esposa vendría siendo de Cristo y la iglesia, ¿cierto? Se puede interpretar de esta manera, como Cristo y la iglesia. Entonces él parte, yo cuando leí el libro, tengo que decir al principio como que me costó mucho entenderlo, como que no lo entendía, pero y orando al Señor, bueno,
para poder entender el libro y realmente lo que quería expresar este autor. Entonces, se me fue aclarando cada vez más la película y pude ir apreciando, digamos, el contenido espiritual que realmente tenía. Entonces, y a dónde quería llevarnos la enseñanza, digamos, espiritual. Entonces, en la primera parte, él parte, digamos, con el anhelo. Yo creo que vamos a tocar solamente la parte del anhelo que debe ser, digamos, como es el principio de anhelar una vida profunda, el principio de querer más de Dios, de querer más de nuestro Señor. Entonces, yo cuando lo leí, literalmente me voló la cabeza. Entonces, él empieza hablando, sabiendo ya que la figura del rey es Cristo y la doncella somos nosotros, el creyente. ¿Podrías tú, Enrique, leer el capítulo 1, versículo 2, que ya empieza, digamos, a ir explicando cómo podemos encontrar una vida profunda a través de esta enseñanza? Cantar, capítulo 1. El verso 2. Ya. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Qué preciosa escritura esta. Y esa nos habla también, son mejores tus besos, tus caricias, tus abrazos que el vino, que las cosas, que los dones, que la vida, que la comida. Qué hermoso. Claro, entonces él parte, digamos, como versículo por versículo, más o menos explicando. Y ahí hay varias palabras que son claves, ¿cierto? Y hablan justamente de esta intimidad, o sea, de querer, un anhelo, porque habla de besos, ¿cierto? La primera como que resalta, oh, si me besare con besos de su boca. O sea, es una expresión totalmente romántica que la podrían utilizar fácilmente una pareja, un esposo, una esposa, pololo, qué sé yo, ¿cierto? Que habla de un anhelo físico, besos de su boca. Pero en este caso, a ver, ¿cuál es el sentido espiritual que nosotros le podemos encontrar también a esta expresión, ¿cierto? Y es que él plantea que generalmente el cristiano, cuando recibe a Cristo y pasa, digamos, a ser salvo y Dios ya forma en él, empieza a formar en él una nueva criatura, estamos en un estado de gracia, pero en una forma general, en una forma, digamos, normal, que todo creyente está como, digamos, en una situación promedio. Pero Watchman Nee empieza a decir que muchos cristianos al caminar en Cristo, lo importante es que se le empieza a despertar y se le empieza a despertar un anhelo que este anhelo lo produce el Espíritu Santo, un anhelo de querer más del Señor. Entonces justamente esta expresión, oh, si el amado me besare con besos de su boca, ese beso quiere decir que si yo puedo tener una mayor intimidad, porque en este caso ese beso, uno no besa a cualquier persona, ¿cierto? Besa a la persona que ama, que anhela, a la persona que desea, ¿cierto? Espera de esa persona, digamos, ese tipo de amor. Entonces, el Señor es como una intimidad que no es como una, digamos, una relación, por llamarlo así, entre comillas, común y corriente que pueda tener cualquier cristiano, sino que el cristiano empieza a querer tener una intimidad mayor con el Señor, una cercanía más grande con el Señor, anhelar su presencia,
anhelar estar con el Señor, anhelar estar tiempo con Él, ¿cierto? Y poder también deleitarse con la presencia del Señor, ya sea en oración, ya sea en reflexión de la palabra, o muchas veces en pensamiento, o muchas veces cuando uno se puede, no sé, sentar en algún lugar y se pone a pensar en cuán bueno es el Señor, como decías tú, en cuán agradable es el Señor, en que el Señor satisface mi alma, satisface mi espíritu, satisface mi corazón, y que a pesar de las circunstancias que yo pueda estar viviendo, que pueden ser buenas, que pueden ser más o menos, que pueden ser malas, pero yo anhelo que el Señor, como dice ahí, me bese, o que el Señor esté conmigo en esa forma más íntima, que yo pueda sentir ese calor de su presencia, esa cercanía con Él, que eso es lo que nos llama también a una vida más adelante, ¿cierto? Un pasito más adelante, cuando uno empieza a tener más hambre y más sed de Dios. No sé si tú también has Sí, experimentado esa hambre y sí, esa sed de Dios. es verdad. Y aquí nos dice en el versículo 2 algo muy interesante, cuando dice, o si él me besara, habla de aquí Mm, de un atraer de Dios, no de nosotros, sino que Dios nos atrae a él, porque cantar también dice, atráeme a ti. claro. Entonces habla de un obrar de Dios a través de su Espíritu Santo, de atraernos a Ujú, él, de claro. buscarlo a él. Y por eso es que es importante pedirle a Dios, pedirle al Señor que nos vuelva a Él, que nos vuelva a ese buscar, a esa intimidad, a esa Ese contemplación, deseo, a ese deseo, a esa contemplación, que muchas a veces ese anhelo, se pierde a través de los años, por las bendiciones, por los golpes, por las heridas, por las pruebas por muchas las veces. pruebas, por la comodidad, por las decepciones, los problemas, las heridas, la ofensa. Entonces, se va perdiendo ese primer amor. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis, volveos al primer amor, que significa volver a Cristo, volver a Él. Claro. Y eso es muy Mm, importante señalarlo. Watchman Nee y especialmente Cantares nos habla de eso, ¿no? Y también la pandemia a través del mundo también hubo un replanteamiento en la iglesia, un formateo, un reinicio de volver a las plantas del Dios vivo en esa intimidad individual. No necesariamente esperar que venga alguien, nos cante, nos ore, o escuchar una palabra que es importante también, pero lo más importante es tener una relación íntima, individual exactamente. con el Mm. Señor. Amén. Sí, y yo cuando, digamos, leí el libro, también vino a mi mente, digamos, creo que en Ezequiel está esa, como que le mostró a Ezequiel como un lago, un río, y que decía, hijo de hombre, acércate. Entonces, y él iba primero a los pies, el agua le llegaba a los pies, después no, que fuera más adentro, a la rodilla, y después a la cadera, después al torso, y al final hasta que se terminó hundiendo completamente en el agua. Y muchas veces yo asociaba que el cristiano muchas veces tiene una progresión, ¿cierto? Una progresión, no tan solo en conocimiento, porque no estamos hablando de conocimiento, de conocer, digamos, más de la palabra, ni eso, sino estamos hablando de intimidad con el Señor. Entonces yo lo tomo también como que el Señor nos invita como a ir más allá hasta estar totalmente sumergidos, digamos, en las aguas esas aguas que son el Señor, ¿cierto? Que Jesús mismo, Él se declaró, yo soy el agua de vida, ¿cierto? En los evangelios Él dice, yo soy el agua de vida. Que el que tiene sed pueda venir a mí, ¿cierto? Para que Él saciare esa sed,
nosotros tenemos, ¿cierto? Esa sed de Él. Entonces, y también este autor, también él dice que besos, también sale la palabra beso, está también, la podemos encontrar, y puede tener distintos significados. Por ejemplo, aquí en Lucas, ¿cierto? 15:20, que cuando es la parábola del hijo pródigo, y dice que el padre se echó cuando el hijo venía y le besó en el cuello. Entonces, ese beso significaba perdón. Y era como la primera etapa. Dios nos besa en el cuello como un símbolo de perdón, ¿ya? Y después nosotros debemos anhelar también esa intimidad con el Señor, que significa el beso en, digamos, en la boca, ¿cierto? Esa intimidad más con el Señor. Y también existe también otro tipo de beso, que es el beso de Judas, que fue un beso traicionero, ¿cierto? El beso que con el que Judas traicionó a Jesús, pero ese beso nadie lo quiere, ¿cierto? Nadie lo anhela ni lo desea. Entonces, y la otra palabra que podemos recalcar, digamos, en ese segundo versículo de Cantar, es la palabra o, a ver, dice, o si él me besare, él. La otra palabra es él. ¿Quién es él? ¿Qué se te ocurre a ti, Enrique? ¿Quién es él? Si Bueno, él me besare. bueno, ahí está hablando de un él con mayúscula, como nombre, como sustantivo, como rey, como elegancia, como poder de él, que es Jesús. Es por eso que cuando se trata de él, no se trata de nosotros ni de hombres, sino se trata de él. Qué maravillosa esta expresión, porque el mejor beso, el mejor abrazo, la mejor relación es con Dios. Y esto nos habla poderosamente de que Él es el único que puede saciar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Por muchos años, en las religiones, en las iglesias, se personaliza muchas veces los ministerios en un hombre, se centra en un hombre, se mueve todo, gira en una personalidad, en un hombre. Pero el punto es que los hombres pasan, los hombres dejan esta tierra, pero Jesús permanece para siempre. Entonces, esto nos llama la atención de que debemos volvernos a Él, como dice Pedro, volveos al pastor y obispo de nuestras almas, sabiendo que hay pastores en la tierra, nosotros estamos bajo pastores, conocemos pastores, hay pastores hermosos, hay pastores tiernos en las iglesias, nosotros los honramos, apoyamos, bendecimos en lealtad, en palabra, en apoyo de todo tipo. Pero hay uno que es más grande que todo, que se llama Jesús. Y eso es el objetivo de vida profunda, de que volvamos a encantarnos con Jesús a través de escritos, autores, reflexiones, la palabra, que podamos nosotros volvernos a Él, a ese Él que es tan precioso, tan grande y tan maravilloso, que está con nosotros en todo momento, inclusive en la soledad, en una cama, en la UCI, ahí, al final, cuando ya no hay nadie al lado nuestro. Pablo lo dice en 2 de Timoteo, todos me dejaron, pero Jesús estuvo conmigo hasta el final. Es por eso que le animo a volvernos, a detenernos ahí. Muchas veces que los ministerios, que los dones, que las unciones, que los libros, que los escritos, que el seminario, que vamos para allá, vamos para acá, que predicamos aquí, predicamos allá. Nos alejamos un poco del centro, que es la comunión con el Señor.
Sí, así es. Entonces, es muy importante también destacar, aparte de la palabra besos, que habla de la intimidad del Señor, Él, que no es cualquier persona, como decías tú, es Él. O sea, de entre millones de millones, Él. Entonces, no quiero que me bese cualquier persona, solo quiero que me bese Él. Y eso habla de eso, exactamente, de darle al Señor el lugar que les corresponde en nuestra vida. Entonces yo aquí anoté, por ejemplo, la frase que el autor dice, no está satisfecho con una relación general, o sea, una relación que es general, ¿cierto? Sino que quiere algo más. Habla de que el creyente, ese creyente que anhela y que quiere algo más con el Señor. No quiere tan solo una relación así, normal, general, sino está en búsqueda de algo más. Hay una escritura en Jeremías 2:13 que nos ilustra destacablemente, magistralmente, esto que estamos hablando. Lo dice 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males. Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dios es la fuente de nuestra vida. El Señor es la fuente de nuestra alma, nuestro espíritu. Muchos pueden decir, pues si eso lo sabemos, esto lo practicamos, pero no se nota. Muchas veces vamos a un lugar y todo gira en base a un hombre. La iglesia, los cultos, las prédicas, las enseñanzas deben girar en base a Jesús. Él debe ser el centro. Él debe ser el florerito de mesa. No nosotros, sino que Jesús. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hemos escuchado, lo hemos visto, que muchas veces se dice, ven a escuchar a este hombre o a esta mujer porque él tiene una tremenda palabra para vos. Aquí hay buen pasto. Ven a este lugar porque aquí hay buenos pastos, hay buena palabra que te va a alimentar. Creo que Dios usa dones de servicio para ministrarnos, pero el objetivo final es llevarnos a Jesús. Pero el buen pasto, el alimento y el agua viene de Dios, no viene de hombres, viene de Él. Entonces, Jesús lo ilustra muy bien con la mujer del pozo. Del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. El que viene a mí y bebe, no tendrá sed jamás. Yo soy la fuente de agua. Entonces, que esto nos haga reflexionar, de enamorarnos, encantarnos de ese Jesús tan bueno, tan maravilloso, que muchas veces los golpes, las heridas, los problemas, la escasez, los problemas de salud matrimonial, etcétera, nos apartan un poquito, pero volvámonos a Él, porque Él en nosotros es nuestro contentamiento, dice la Escritura. En su presencia hay plenitud de gozo. La plenitud significa totalidad, significa todo, es decir, que en Jesús toda la plenitud, toda la felicidad es aumentada cuando tú te deleitas en Él. Así es, exactamente. Y bueno, digamos que el primer versículo apunta más que nada a eso, ¿cierto? A que nosotros, o que el Espíritu Santo despierte ese anhelo por querer más de Él, ¿cierto? No tener una relación así de forma general o normal, sino a querer esa relación especial con Él. Y después el segundo verso de Cantares, ¿lo tienes ahí para que lo leas? Dice el segundo versículo, el segundo verso del versículo 1. Porque No, mejores son tus amores que el vino. sí, porque mejores son tus amores que el vino, ¿cierto? Ahí habla de, Tremenda declaración.
Otra palabra que sale ahí que resalta, ¿cierto? Como en el verso 1, que es vino, ¿cierto? El vino generalmente es como el hombre lo utiliza como algo para gozarse, para festejar, para evadirse muchas veces de la realidad, para hacerse o crearse no sé, un mejor, un bienestar o sentirse mejor, ¿cierto? Generalmente la gente, sobre todo acá en Chile, bebe, hay harto índice de alcoholismo porque le gusta mucho el vino. Pero aquí declara, ¿cierto? ¿Lo podría leer de nuevo? Esa parte declara Porque mejores son tus amores que el vino. exactamente, o sea, que está declarando que mejor es el amor, son tus amores, Señor, que el vino. O sea, el vino es bueno, para muchos el vino lo encuentran súper bueno, pero acá nos declara el Señor que sus amores son mejores que el vino, o sea, que pueden producir mayor plenitud, pueden producir mayor gozo en nuestra vida, mayor llenura, o sea, mayor satisfacción puede producir en nosotros los amores del Señor. O sea, esa relación íntima, el sentir su presencia, su amor, esa relación especial que nos habla este libro de los cantares, puede producir en nosotros mayor alegría y mayor satisfacción que la que pueda producir el vino. Sí, Y el otro verso, si quieres seguir leyendo. a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Claro. Entonces aquí nos habla también de ungüento, ¿cierto? De que el olor a su ungüento. Y también es como una descripción de la delicadeza, de, de cada detalle que nosotros podemos encontrar en esta relación con el Señor, ¿cierto? Que es deleitosa, que no es algo gravoso. Es que no decir, pucha, uy, en la iglesia, por ejemplo, en nuestra iglesia estamos desarrollando una serie de disciplinas espirituales. Y más de alguno dirá, pucha, que lata tener que estar orando, o que tener que estar leyendo la palabra. Entonces, no tiene que ser así, o sea, tiene que ser algo que nosotros anhelemos, que nosotros deseemos, sentir al Señor, sentir hasta su aroma, su unción, eh, sus ungüentos, dice, ¿cierto? El ungüento es algo que se derrama, y en la escritura se hablaba mucho de los perfumes y lo hablaban como ungüento, que se ungía a las personas con aceites perfumados, o también se ungía a las personas con perfume. ¿Te acuerdas del caso de María, que entró a la casa de este fariseo, efectivamente, sí, sí, entró y se derramó una botella de perfume de nardo y se la derramó sobre sus pies y con sus cabellos eh, secaba los pies de Jesús, con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús. Entonces, en adoración, o sea, ¿qué es lo que movió a María a hacer eso? Pues, seguramente no una relación latosa con el Señor, ¿cierto? Sino que María también quería algo más del Señor, ¿cierto? Amén. Quería, sintió eh, postrarse en una adoración profunda y echarse a los pies del Señor Jesús, derramando ese sentimiento y ese anhelo, porque aquí describe, digamos, como en todo este capítulo, describe el anhelo que nosotros podamos llegar a tener por el Señor. Y eso es lo que Amén. tiene que ir nosotros, digamos,
tenemos que ir cultivando ese anhelo por querer estar más, digamos, con el Señor, en Amén. este caso, ¿cierto? Bueno, esto también nos va marcando un poco el final de esta charla, porque ya vamos a pasar los 30 minutos, y que nos habla de la maravilla del nombre de Dios, porque dice, amor, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un Ujú. ungüento derramado, es decir, que el nombre maravilloso de El Dios Señor es un es como un ungüento. perfume derramado. ¿Qué mayor Exacto. perfume es ese? ¿Qué fragancia Mm, trae a nuestro espíritu, a nuestra alma? Y después dice, por eso las doncellas te aman. te Por eso aman. te ama, porque su ungüento, su perfume, su delicia, su presencia es Porque el Señor huele rico el Señor, claro, para hacerlo más claro, como decimos para hacerlo nosotros, más entendible. O sea, el claro, Señor huele rico. y el mejor que huele es Dios, Jesús. Es Exactamente. O sea, ese es el claro, significado de que el cuando Señor, tú buscas al Señor, cuando tú te derramas de él, hueles a Jesús. Este hombre estuvo con Jesús cuando hablas con una persona. Eh, claro, y eso nos llama a que Él debe ser nuestra prioridad. Ese es el objetivo de vida profunda, con claro. escritores, autores, hablar de otros, con creyentes, de que nosotros nos detengamos por un momento y volvamos a Jesús como nuestro gran único Salvador. Precioso Que ese que... ungüento, cuando estamos con Él, como decías tú, se impregne en nosotros también. Porque cuando Oh, tú abrazas a una persona que está bien perfumada, por lo general el perfume se te queda pegado en la ropa, ¿o no? sí que ha pasado. Entonces, ayer conversaba con un hermano que le decía que esa presencia, ese derramar de Dios en nuestra vida no tiene nada que ver con que tengas dones, ministerios, conocimientos, títulos, diplomas. No, decía Madame Guyon, que más adelante vamos a hablar de ella, fue una ex monja francesa del siglo XV que el Señor la usó poderosamente, con varios libros, uno de ellos se llama Las profundidades de Jesucristo. Ella decía que esa presencia bendita, ese derramar, ese abrazo de Jesús, lo puede tener un obrero, lo puede tener una persona que vive en el campo, que apenas sabe leer o que ha leído 2 hojitas en su vida. Esa presencia manifiesta ese perfume maravilloso, puede derramarse en él, como así en un médico, en un hombre que es muy letrado, que ha leído muchos libros, tiene muchos títulos. Esa presencia no está solamente para algún tipo de persona, sino que es para todas las personas que tengan un corazón Exacto. humilde, con ese deseo de buscar al Señor, porque no tiene nada que ver con conocimiento, con dones, con No, ministerio, porque no. muchas veces en el mundo secular te evalúan por lo que tienes, por lo que logras, por lo que sabes, y a veces la iglesia, a veces las denominaciones, no todas, te evalúan también por eso. Tienes dones, tienes personas, tienes unción, tienes diploma, tienes estudio. Todos sabemos que esas cosas ayudan, a mí me gusta leer, yo escribo, tengo muchos libros, pero lo mayor que debe caracterizarnos es que somos vasos para que Jesús sea Mm, grande y sea glorificado en nosotros. Y eso lo puede tener un campesino, un obrero, un analfabeto, un médico, un ingeniero, un físico nuclear. Es decir, es para ambos corazones, no solamente para algunos. exacto. Y esto para ir ya más o menos finalizando, concluimos con el versículo, una parte del versículo 4 que es maravilloso, que es potente, que es como una bomba nuclear, en el sentido de recordarnos que Él nos dice, atráeme en pos de ti, correremos. Atráeme en pos de ti, correremos. Es decir, no vas a correr detrás de un hombre, de un apóstol, de un pastor, de un obispo, de un profeta, Mm, del papa, de un cura, de un líder político, sino que la idea de esto es de correr tras Jesús, correr tras el amado de nuestra alma. Puedes ir mm. concluyendo, Claudia. ¿Qué dices de esto?
Sí, con respecto a lo que tú dices que no tiene que ver con conocimiento, y en la introducción del libro el autor también dice lo mismo, que Eclesiastés habla del conocimiento, ¿cierto? La diferencia entre Eclesiastés y Cantares, en que Cantares habla de una relación íntima y personal con Dios que sea profunda. Y más Eclesiastés habla de eso, del conocimiento, pero el conocimiento no satisface, no llena. Puede satisfacer quizás o llenar el intelecto, pero no satisfacer el corazón, el alma, todo nuestro ser. Entonces, por eso es importante cultivar esa relación con el Señor. Y como decías tú, cerrar con correremos, o sea, correr no detrás de cualquiera, correr ni siquiera detrás de nosotros mismos, de nuestros deseos y de nuestros anhelos personales y propios, sino que correr tras del Señor, que Él despierte en nosotros a través de su espíritu ese anhelo de querer ir en pos de Él y de amarle a Él por sobre todas las cosas. Y ciertamente esto es un aprendizaje para todos nosotros, para todos los creyentes, de querer conocerle más, de querer seguir yendo en pos de Él, corriendo en pos de Él, y que ese anhelo y que ese deseo, digamos, nunca se pierda, ¿cierto? Y eso es lo más importante en este caso. Para mí es lo más importante. Bueno, estamos muy alegres de haber conversado, porque ya los minutos se acercan al final del Zoom y a través de esta grabación, y creo que el Señor nos lleve a Él. Corramos tras Él, es lo mejor. Es mejor que el vino, mejor que el perfume. Él lo es todo. Le damos las gracias a todos por habernos escuchado, por estar en esta grabación, y comparte este video. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que comparta el WhatsApp de Vida Profunda, el Telegram. Y el WhatsApp y Telegram tienen un objetivo también, aparte de que llegue el link de la transmisión, también le pueda llegar algún documento, algún archivo, algún libro, algún PDF de los expositores, los que conversamos acá. Claudia también va a mandarles, después de esta transmisión en vivo, le va a mandar también un escrito que hizo ella del Cantar de los Cantares algunos años atrás. Bendiciones, y dejamos a Claudia que se despida de ustedes. Sí, y también te iba a decir que sería bueno que si alguno quiere leer el libro es, si pudieras dar el dato donde pueden encontrar el libro, no es muy grande, que es corto, no es tan extenso, sí es profundo, pero se puede ir leyendo todos los días un poquito, y si quieres plantear alguna pregunta de algo que no entienda y te podemos ayudar, claro que lo podemos hacer. Así que si puedes dejar ese dato, Enrique, para los que quieran Sí, leer el libro. el libro Cantar de los Cantares es un PDF que vamos a ver si dónde puede estar el link, dónde puede estar la web, que pueda usted tenerlo, descargarlo. Y Claudia le va a mandar también un escrito que hizo ella. Ya Bendiciones a pues, todos, bendiciones a todos. compartan este video y lo esperamos cada martes con Vida Profunda. Y acuérdate que Dios dice que corramos en pos En de pos Él. de él. Bendiciones. Bendiciones, chao.